Buenos días, mi nombre es Linoel. Hoy quiero hacer un comentario sobre la actividad de discusión grupal que fue desarrollada por los estudiantes del doctorado en Ciencias Gerenciales de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. La discusión grupal buscaba generar un producto, una serie de reflexiones sobre lo que debería ser un doctor en Ciencias Gerenciales, pero antes que un doctor en Ciencias Gerenciales, lo que estaríamos llamados y dispuestos a hacer aquellas personas que optamos por hacer estudios de doctorado, doctorados en ciencia, formación de alto nivel para producción, reconocimiento, análisis y divulgación de conocimiento científico. En la actividad nosotros iniciamos con las instrucciones muy importantes, se dieron una serie de pautas, entre estas que los estudiantes a través del grupo de WhatsApp creado para interacción, información y acompañamiento pedagógico para este seminario de filosofía de la ciencia podían interactuar a través de audio. Ellos estarían posibilitados a emitir una opinión en un audio cuya extensión no superara los 60 segundos, pero podían también interactuar, sea espontáneamente o respondiendo a otros compañeros de forma ilimitada. Es decir, no había límite de participación por texto, pero sí había un límite de participación por audio, para evitar una saturación y evitar confundirnos, porque es importante llevar el orden y la organización en el número y en las mismas participaciones que todos los participantes íbamos a tener ahí, porque hasta yo pues era parte de la audiencia. Una vez emitidas las orientaciones, pasamos a un bloque 2. Esto se compartió a través de la plataforma de WhatsApp. El bloque 2 era una lectura, simplemente una lectura detonante, una lectura que venía del sitio web de la ONU de España y hablaba sobre la importancia de la ciencia. ¿Qué podemos nosotros esperar y qué podemos nosotros desarrollar con la ciencia? Muy importante, sobre todo en elementos tan complejos, tan demandantes como el actual, donde tenemos dos elementos o dos eventos súper importantes, súper marcantes, como son la salida de la pandemia del SARS-CoV-19, o por lo menos la salida del elemento más crítico, que ya se tiene vacuna para esa pandemia, para ese virus, y la guerra que está aconteciendo entre Ucrania y Rusia. Son dos contextos importantes que condicionan de alguna forma todo lo que es producción de conocimiento y desarrollo a nivel mundial. Los países hoy y las organizaciones se encuentran en constante análisis, preocupación, porque estos elementos, estas dos situaciones afectaron la organización mundial de una forma que no habíamos imaginado. El bloque 3, para finalizar, implicaba la resolución del problema, lo que nosotros íbamos a discutir. ¿Qué era lo esperado? ¿Cómo nosotros podemos actuar ante semejante contexto? Entonces empieza la discusión y bueno, tengo que reconocer que el grupo generó una serie de opiniones muy interesantes. Hubo una producción de opiniones que muchas de ellas venían orientadas por la experiencia que tienen los estudiantes que participan allí en este grupo, vamos a decir turma en portugués, en esta corte en español, en esta clase. Y tenemos estudiantes allí que pertenecen al mundo de la gerencia de distintas formas: gerencia pública, gerencia privada, a nivel de cargo directivo, a nivel de cargo operativo, pero hay conocimiento experiencial sobre el tema de gerencia y las demandas que la gerencia o la conducción de una organización con personas y con procesos implica. En este sentido, tengo que reconocer la participación de los estudiantes. En su mayoría fueron participaciones muy, primero vinculadas, eran coherentes con lo que se esperaba de la actividad. A ellos se les envió, se les preparó la actividad también en PDF y se compartió a través de la plataforma de WhatsApp y también a través de una carpeta compartida que tenemos en Drive. Es importante saber y mencionar que los estudiantes tienen acceso al contenido a través de distintas plataformas. La mayoría de estos estudiantes se encuentra en Venezuela, donde hay dos elementos muy particulares, que es la inestabilidad del servicio eléctrico y la inestabilidad del servicio de conectividad a Internet.
Sin embargo, son estudiantes que han podido responder ante la demanda y se han podido organizar, además de que ha habido una planificación que respeta de alguna forma o que considera un elemento tan crucial como el tema del servicio eléctrico y el tema de conectividad a Internet. Entonces hay formas en las que los estudiantes pueden participar, se está dando diversas metodologías y diversas operaciones para que todos puedan participar y puedan atender a las demandas pedagógicas del seminario, garantizando con eso la calidad. Muy importante. En este sentido, la discusión se llevó a cabo desde las 9 de la mañana, horario Amazonas, Caracas, hasta las 11:30. Sin embargo, se deja abierto el grupo para que algunos participantes que pudieron, por ese elemento que acabo de mencionar, tener dificultad su participación en el tiempo que se había pautado, pudieron participar también. Entonces, yo quiero destacar el elemento de respuesta a la actividad. Sí, hubo una respuesta a la actividad, la mayor parte del grupo participó. Y dos, el elemento cualitativo, que es el más importante probablemente, en el que se dieron toda una serie de experiencias, de respuestas, el elemento de la gerencia como una situación cultural, la necesidad de una gerencia humanística, con un enfoque humanístico, la necesidad de una gerencia adaptada y adecuada a los tiempos actuales, la necesidad de una gerencia y de gerentes preparados, y muy importante, quizás no se mencionó con una de forma marcada, pero las habilidades blandas también que debe tener un gerente para hacer frente a los desafíos que implica pues llevar, conducir grupos y conducir organizaciones en un tiempo como el actual, año 2022, en el que los cambios están dándose de una forma tan veloz que parece que no tenemos tiempo de darnos cuenta o de analizar a cabalidad todo lo que está aconteciendo y las formas en las que nosotros podemos responder. Un elemento muy particular se mencionó ayer y es el elemento de la adaptabilidad del gerente. Eso fue un elemento muy importante y que generó bastantes respuestas. El gerente como una persona o como un sujeto que se adapta a los cambios. Eso es muy importante. Yo quiero destacar aquí dos elementos. El elemento supraindividual y el elemento individual. El elemento individual depende de las características del propio gerente o la propia gerente. Muy importante, personalidad, autoestima, empatía, son elementos propios a él o a ella. Y están los elementos supraindividuales que tienen que ver con organización, tienen que ver con sociedad y tienen que ver con contexto. Son elementos generalmente que no están o no tienen, de los que el gerente o la gerente tiene poco control. Y es muy importante porque probablemente fueron los elementos a los que no noté que se le dio mayor o gran peso y es importante dejarlo claro acá. La necesidad de que reconozcamos que hay elementos que no dependen de la voluntad nuestra, no dependen de la disposición. Podemos tener gerentes que puedan hasta sacrificarse, que no estamos hablando de que el gerente tiene que sacrificarse, porque hay cosas que dan para hacer y hay otras que no dan para hacer, porque a veces el contexto y la situación contextual no lo permite. Entonces esos elementos tienen que ser tomados en cuenta para una planificación adecuada y coherente. Y sobre todo, para nosotros producir un conocimiento que sea pertinente, que sea sistematizado, que sea riguroso y que sea real. Sobre todo real, adaptado. Yo creo en un componente pragmático en la gerencia y en la producción de conocimiento de la gerencia o desde la gerencia y las ciencias auxiliares. Creo que nosotros tenemos que ser realistas y pragmáticos. Hoy en día inclusive podemos ver una vuelta y gobiernos tanto de derecha como de izquierda, organizaciones desde las más subversivas o gerentes desde los más subversivos. Por ejemplo, Elon Musk es un ejemplo y lo compartí hace poco a través del grupo de WhatsApp, una noticia que salió por CNN Brasil y es pues el elemento de WhatsApp que ahora va a crear las comunidades y que va a permitir que ahí se agrupen diversos grupos en donde está el usuario y estos grupos pueden tener más de 1000 usuarios. Sabemos que hoy la plataforma tiene algunas limitaciones en términos de número de participantes. Eso lo discutimos nosotros, sobre todo para elegir la plataforma a través de la cual íbamos a interactuar. Y se escogió WhatsApp. WhatsApp está evolucionando rápidamente también porque está adecuándose a las necesidades y a las expectativas de los usuarios. A través de WhatsApp, de hecho, las políticas de seguridad de WhatsApp parecen aún inclusive más respetuosas
de los intereses de los usuarios de lo que otras que se presentan como más atractivas. Es muy importante también ese contenido. Y ese elemento vinculado a la noticia de WhatsApp, yo lo vinculé por el grupo sobre la compra de Twitter. Recientemente se materializó la compra de Twitter por el magnate multimillonario Elon Musk. Es una personalidad bien característica. Elon Musk tiene un estilo muy peculiar, es un tipo de gerente, vamos a decirlo así, por las funciones que ejerce. Ahí vemos el elemento de personalidad, pero ya inició con una noticia de un despido masivo. Entonces ya nosotros vemos ahí decisiones, tipo de gerente y objetivos. Sobre todo, Twitter es una empresa enorme y ya están dándose las primeras reacciones. La cantidad de trabajadores que solicitó al gobierno de los Estados Unidos o la estructura de justicia que protege a los trabajadores un amparo que impida por lo menos la forma en la que se están haciendo estos despidos. Por ejemplo, que tienen que ser con 60 días de anticipación. Entonces, ese es un contexto para ustedes ver y lo vinculo, ahora lo voy a traer con lo que produjimos ayer y cómo la gerencia primero ya produce. El estilo gerencial, por ejemplo, es un objeto de conocimiento. El estilo de la empresa es un objeto de conocimiento. Las políticas estatales es un objeto de conocimiento. Se mencionó muchísimo ese elemento y creo que hay que ser muy conscientes y muy honestos. En el caso de Venezuela, por ejemplo, que se cometieron errores atroces en términos de gerencia de procesos de conocimiento y de enseñanza e investigación, sobre todo los 10 primeros años de gobierno chavista o revolucionario. En fin, se cometieron errores atroces, sobre todo que lastimaron muchísimo la condición de las organizaciones, sobre todo elementos de mérito y formación y capacitación de los gerentes que iban a tomar las riendas de las organizaciones. Es muy importante. Creo que el elemento de formación es importantísimo. Hay que tener conocimiento para poder actuar, pero también hay que tener una disposición, una versatilidad, una plasticidad en las respuestas que nosotros estamos llamados a dar. No estoy diciendo que la formación no resuelva los problemas, pero no siempre los va a resolver de la forma en la que se necesita. Y es muy importante saber eso, saber y tenerlo en cuenta. Gerentes formados, pero también con una capacidad de respuesta creativa, adecuada al tipo de problema, empática. La empatía se mencionó mucho ayer. El factor humanismo también muy importante. Humanismo, pero humanismo en el sentido de que tomar en cuenta que las personas con las que nosotros trabajamos, en efecto o de hecho son personas. Entonces, es un elemento de conciencia situacional, de que trabajamos con seres humanos. Entonces, eso ahí se destacó muchísimo ayer. El elemento Estado y gerencia, otro elemento que se mencionó mucho ayer y me gustó como la forma en la que lo abordaron algunos de los participantes, donde descubrimos que hay participantes por la lectura que hice, que pertenecen a una gerencia, está vinculada al Estado y que por lo visto creen por lo menos en un proyecto teórico escrito, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, hay políticas que están por encima de los deseos, de las necesidades, pero más los deseos de hacer bien las cosas de los gerentes. Cuando no hay una conducción clara a través de Estado, cuando no hay unas políticas correctas, cuando no hay una seriedad en la toma de decisiones y no se ha reconocido institucionalmente cómo deben conducirse tales o cuales empresas. Es muy importante y generó mucho daño al tipo de gerencia o a la gerencia estatal que probablemente necesitaba Venezuela. Entonces vimos posiciones también del otro lado en las que se hacía la crítica, pero se hacía la propuesta. Es muy importante cuando nosotros generamos una crítica y de una vez proponemos. No debe hacerse así de esta forma y lo están haciendo estudiantes de doctorado. Son estudiantes que se están formando para hacer ciencia. Es lo primero que tenemos que tomar en cuenta, el pensar como científicos sociales, porque el doctorado en ciencias gerenciales pertenece al Instituto de Investigación y Posgrado en Ciencias Sociales. Entonces hay que tener una orientación epistemológica y de ahí partir. Y hay una formación, vamos a decir, cognitiva, teórica, que tiene que ver con la gerencia y las ciencias auxiliares, porque es un doctorado en ciencias gerenciales, no es un doctorado en gerencia. Entonces eso le da ese perfil interdisciplinar
y transdisciplinar, que lo mencionaron ayer también algunos participantes, el uso de la transdisciplinariedad como una categoría de análisis y de trabajo. Entonces, esos elementos que dieron pie a la discusión de ayer me hicieron ver que el grupo ha respondido positivamente, responde, porque se está primero contextualizando curricularmente un seminario que es para filosofía de la ciencia. El seminario no es ver filósofos de la edad antigua, la edad moderna, la edad contemporánea, no. Filosofía de la ciencia es pensamiento del hombre en función de los procesos científicos. Entonces nosotros yo particularmente le di al seminario un enfoque desde los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, porque creo que son los elementos, el enfoque teórico que mejor puede o con el que mejor se puede abordar este seminario. Y bueno, dentro de esos estudios, la sociología de la ciencia es una ciencia importante que nosotros estamos viendo ahora. Los estudios de ciencia, tecnología y sociedad tienen una vinculación con la sociología muy fuerte. Entonces, ese es el comentario que yo quería dejar. Yo quiero felicitar a los integrantes del grupo. Muy importante, leer las instrucciones siempre va a ser una pauta que voy a emitir, leer las instrucciones. La orientación al ser un doctorado que se está generando a través de plataformas digitales, tienen que tener las instrucciones lo más claras posible. Y es importante que el participante primero lea las instrucciones, y eso se dio acá. Fui muy claro, fui muy taxativo en que había que hacer una lectura para poder participar. No tiene sentido querer participar en una actividad sin leer las instrucciones, y hay que tener orden en eso, porque el proceso de enseñanza es un proceso sobre todo instruccional. Se necesitan seguir pautas, y doctores en ciencias gerenciales tienen que tener eso muy claro. Yo me despido, nosotros seguimos avanzando, vienen más actividades, les deseo un feliz domingo. Si alguien quiere dejar un comentario, voy a dejar abierto el espacio también. Y bueno, la invitación es a seguir leyendo y a seguirnos formando. Feliz domingo para todos.